de no ser así, Señor, no podríamos estar aquí como hermanos unánimes, reunidos, Señor, para darte gloria, honra y exaltación, Señor, porque eres digno de ella, Padre bendito. Eres el único Dios verdadero. Gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que apresures los pasos de aquellos que se quieren conectar, Señor, si tienen alguna interferencia en internet, que seas tú poniendo tiempo y ocasión y aparejando todo, Padre bendito, para que se puedan conectar. Y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, en esta reunión. Te invitamos, Padre bendito, y creemos lo que dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos, allí estás tú en medio de ellos. Así lo creemos en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanas. No sé la hermanita Lourdes, pero quiero que me levante una manito que me diga si su merced me está escuchando. La hermana Lourdes. Hermana Zuley, confírmeme si la hermana Lourdes me escucha. En esas estoy, pastor, tratando de cuadrar eso. ¿Se desconectó la otra hermana o se conectó desde otro celular? Por ahí veo a Juan David González Luna. Por favor, prende la cámara y el micrófono, porque vamos a dar inicio a la enseñanza. Listo, mis hermanos. Entonces, el primer tema que vamos a tratar hoy, ¿cierto? Es un tema de vital importancia, ¿cierto? Porque vamos a hablar sobre la oración. ¿Listo? Para dejar claro ese tema, para que podamos comprender qué es la oración, ¿cierto? Entonces tenemos que tener un corazón dispuesto. Las preguntas las vamos a hacer al final para que podamos optimizar bien el tiempo. ¿Listo, mis hermanos? Cada vez que yo esté hablando, si por algún motivo se llega a ir el audio, su merced prende el micrófono y me dice, pastor, es que el audio se fue o no lo escucho bien, y yo vuelvo y repito, porque a veces se va la señal y hay mucha interferencia. ¿Listo, mis hermanos? Entonces confírmenme, por favor, si me están escuchando bien. Sí, pastor, lo estoy escuchando. Ah, listo, ok. Ahí ya levantaron la manito, listo. Dejo para el final los que se van conectando para que se presenten, porque ya llevamos de espera 15 minutos. Listo, mis hermanos. Yo quiero que ustedes siempre tengan la palabra del Señor a la mano, por favor, ¿cierto? Puede bien sea del celular o bien sea Biblia física, pero que la tengan a la mano. Si no, entonces van a tomar nota. Pero la próxima clase todos tenemos que tener esa espada ahí cerquitica, ¿listo? Entonces yo quiero que tomen nota. Por favor, si no tiene a la mano lápiz y cuaderno o libretica, entonces vaya, consígala rápido. Eso, la hermana ya fue, eso está muy bien. Fue rápido, listo. Entonces, vamos a hablar sobre la oración, ¿listo? Entonces, ¿qué es orar? ¿Cierto? Eso es lo primero que tenemos que aprender, ¿sí? Nosotros como ministros tenemos que darle las herramientas a ustedes para que ustedes aprendan lo que es la oración, ¿listo? Y por medio de la oración también les vamos presentando un poquitico el Evangelio. Entonces vamos a tomar como base, ¿cierto? Como texto referencial el Padre Nuestro, ¿cierto? El Padre Nuestro. Yo sé que aquí todos han escuchado el Padre Nuestro, ¿cierto? Todos lo hemos escuchado. Muy bien. Entonces, váyase rápidamente a ese texto que está en Mateo capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 9, que es donde Jesús nos enseña sobre el Padre Nuestro. ¿Listo, mis hermanos? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, hermana. Y vamos a leer hasta el versículo
Mateo capítulo 6. 15, ¿listo? Entonces yo lo voy a leer y usted me sigue allá desde su casita, ¿vale? Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer hasta el 13. Entonces yo quiero que presten mucha atención aquí. Nosotros a veces traemos algunas costumbres, ¿cierto? Porque hemos sido mal enseñados. Pero todo lo que está en las escrituras, ¿cierto? Es para que nosotros aprendamos lo que Dios quiere, ¿cierto? Para llevarlo a la práctica. Acá me están escribiendo. Ok. Un alumno que se le presentó un inconveniente, bueno, no hay ningún problema. Igual esto queda grabado para que el que no se pudo conectar hoy, entonces ahí puede verlo después, porque queda grabadito, ¿listo? Entonces todo lo que el Señor plasmó en las Escrituras, ¿cierto? Es para nuestra enseñanza, ¿vale? Para que de verdad nosotros podamos aprender lo que Dios quiere, para que lo llevemos a la práctica. ¿Listo? Muy comúnmente en la mayoría de las iglesias les han enseñado a la gente que orar es hablar con Dios, ¿sí? Pero la oración no es eso, porque las Escrituras nos enseñan algo muy diferente. ¿Listo? Entonces, acabamos de leer el Padre Nuestro, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que orar es un verbo, es una acción, ¿sí? Y Jesús nos deja como base Mateo capítulo 6, del 9 al 13, ¿cierto? Entonces, vamos a dar la definición de orar según lo que Jesús nos enseña, ¿listo? Entonces, orar es la acción, ¿cierto? Por la cual usted y yo o cualquier persona se acerca a Dios Padre, ¿listo? ¿Para qué? Para pedirle lo que necesitamos, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Se debe presentar la solución, ¿cierto? En voz audible, en el nombre de Jesús, con fe, ¿cierto? Y dándolo por hecho. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces vamos a ir a desglosar un poquitico, ¿cierto? ¿Por qué el Señor nos puso como ejemplo el Padre Nuestro? ¿Sí? Entonces, está la palabra santificado, venga tu reino, hágase, dánoslo, perdónanos, no nos metas en tentación y líbranos. Entonces, esos sinónimos de orar está pedir también, llamar, ¿cierto? Y buscar. Pero les repito, la oración es una acción de pedir al Padre lo que necesitamos. Por eso en Mateo capítulo 7, del versículo 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si ven, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, nótese bien, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿sí escuchan bien? Vuestras peticiones, ¿sí? Entonces, ahí también vemos la palabra pedir, esa acción de pedir lo que necesitamos, ¿vale? Si no me están escuchando bien, recuerden que me pueden prender el micrófono y me avisan, ¿vale? Filipenses, ¿qué era esto, perdón? Señora, Filipenses, ¿qué? ¿me repite la pregunta? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo también nos está dando una pequeña señal de que orar es pedir. ¿Listo? Es pedir. Pero estamos estudiando el Padre Nuestro, ¿vale? Estamos estudiando el Padre Nuestro. ¿Por qué es importante que la gente aprenda a orar? Porque por ese medio se pueden acercar a Dios para pedir lo que necesitan. ¿Listo? Entonces, hay pasos de la oración.
¿sí? Hay 5 pasos, según las Escrituras, los cuales nos dan esos principios para orar conforme a la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, aquí en el Padre Nuestro, desde el versículo 9, Jesús dice, vosotros pues oraréis así. Y él empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, lo primero es que la oración, ¿cierto?, va dirigida a Dios Padre. ¿Listo? No a ninguna otra persona, ¿sí? Ni a ningún santo, ni a ninguna imagen, sino solo al Dios Padre. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Prendan los micrófonos y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen que pedimos únicamente y exclusivamente a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Sí, es correcto. Él es un Padre muy responsable. Porque Dios es el dueño y Señor de absolutamente todas las cosas. ¿Sí? Él es Señor y dueño de la creación, de las criaturas, ¿cierto? De nosotros, del reino animal, del reino vegetal, de lo visible, de lo invisible. Dios es el dueño absoluto de todo. ¿Sí? Y entonces, como es el dueño, pues tenemos que pedirle única y exclusivamente a Él. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Todo lo que existe, mis queridos hermanos, le pertenecen al Señor. Por eso en Génesis 1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? También dice la palabra que a las estrellas les llama por su nombre. Y cuando nosotros leemos ese capítulo 1 de Génesis, decimos, wow, el Señor con la palabra creó absolutamente todo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, el primer paso de la oración, mis queridos hermanos, es que va dirigida al Dios Padre. Solamente y exclusivamente a Él. Así nos está dejando el Señor claro aquí en Mateo capítulo 6 y en otros versículos también, ¿vale? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Listo? Entonces yo quiero que vayamos un capítulo más adelante de Mateo 6. Está en Mateo capítulo 7. Por favor. Para que lo anoten ahí y lo busquen. Mateo capítulo 7. Y me dicen si ya lo tienen por ahí. ¿Listo? Un capítulo más adelante del que estábamos leyendo, mis hermanos. Mateo capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Listo, el encabezado dice la oración y la regla de oro. Yo quiero que me confirmen si me escuchan bien ahí. ¿Están escuchando bien? Me levantan así la manito. Bien. La hermana Mariela también. La hermana Lourdes. La hermana Carmen. Ahí está conectado Juan David. Y Lina María. Listo, ahí me están escuchando bien. Gloria a Dios. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo 7. Espero que ya lo hayan buscado. Dice de la siguiente manera. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre es de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mire tan importante lo que el Señor nos dice acá. Esta es la regla de oro. Si ven, pedid y se os dará. ¿Cierto? Pedid y se os dará. Y hay mucha gente que dice, venga, pero
No puedo entender, no puedo comprender qué es lo que pasa. Precisamente el Señor nos dejó las Escrituras para que podamos aprender de ellas, para que podamos aprender de ellas. Entonces, ¿por qué pedimos a Dios? Porque Dios da buenas cosas a los que le piden. ¿Sí ve? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, nótese bien que estamos viendo el primer aspecto, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cierto? Buenas cosas a los que le pidan. Entonces, ese es el primer punto o el primer paso de la oración. Sí, ya sabemos que es la acción de pedir lo que necesitamos. ¿A quién? A Dios, porque es el dueño absoluto, Señor de todas las cosas. ¿Listo? Solo a Él debemos pedir. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Nótese que todos los versículos que hablan sobre la oración nos dice que pidamos, ¿cierto? Y hay gente que me pregunta, no, pero es que yo quiero hablar con Dios. Pues hable con el Señor, ¿sí? Si usted tuvo un día gris, pues usted se acerca en oración de rodillas a puerta cerrada y empieza a comentarle lo que le sucedió en el día al Señor. Pero cuando usted va a orar, ¿cierto? Cuando usted va a orar, ¿sí? Tiene que pedir al Padre. Tiene que pedir al Padre. ¿Listo? Por eso estamos viendo el primer paso. ¿Sí? Toda oración va dirigida a Dios Padre. ¿Listo, mis hermanos? Por medio de la oración nosotros nos acercamos a Dios, porque Dios es bueno, ¿sí? Porque Dios es justo, porque Dios es fiel. Y mire, yo les digo algo aquí. Si el Señor plasma en su palabra que quiere que nosotros le pidamos, es porque efectivamente si nosotros le pedimos perdón conforme a las Escrituras, Él contestará. Él contestará absolutamente todo lo que pidamos si lo necesitamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Si Dios dice, pidan que yo les doy, ¿usted lo puede creer? Yo sí lo creo, porque soy fiel testigo de que Dios es un Dios justo y que Dios es un Dios bueno, maravilloso. Y si el Señor dice que le pidamos es porque Él se agrada en contestar esas peticiones. ¿Por qué? Uno, porque su nombre va a ser glorificado, ¿cierto? Y la palabra dice, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Mire lo maravilloso de Dios. Mire lo maravilloso del Señor que nos deja plasmado en las Escrituras para que nos acerquemos a Él confiadamente y pidamos lo que necesitamos. Absolutamente todo. Y Dios promete que contestará esa oración. Si ve, y lo estamos leyendo en Mateo 7. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Pero a quién? Al Padre. Porque Dios es el Señor. Es el dueño absolutamente de todo. ¿Listo? Con este punto también damos a conocer un poquito más a Dios. ¿Listo? Cuando una persona ora, mis queridos hermanos, ¿cierto? Dios puede demostrar su poder, ¿sí? Y nos hace entender que sí le interesamos, que sí está interesado en contestar esa petición cuando la hacemos a la manera de Él y no a la manera o como nos han enseñado, ¿sí? O como nosotros creemos, sino que es conforme a las Escrituras. Cuando lo hacemos así, ¿cierto? Dios magnifica su poder, ¿sí? Y nos demuestra, ¿sí? Que somos sus hijos, que somos su creación. ¿Sí? Él puede intervenir en esa petición y muestra su amor, su misericordia, su benevolencia, compasión, ¿cierto? Perdona nuestros pecados, porque Dios es bueno. La palabra dice que Dios es bueno. Entonces, préndanme ahí los micrófonos un momentico. Por favor, yo quiero que prendan los micrófonos. Y los hermanos que tienen la cámara apagada, por favor, préndanla también para ir conociendo caras. Conociendo caras. La hermana Mariela se conectó con la hermana Adiela y ellas tenían su camarita prendida, ¿cierto? Lo mismo la hermana Sí, señor. Lourdes. Juan David, ¿cómo vas? Dios te bendiga. Bien, gracias a Dios. Ahí Igualmente, está Dios los bendiga conectado a Juan todos. David. Y está conectada la hermana Daniela Silva. Daniela, Dios te bendiga, ¿cómo vas? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Listo, entonces, ¿qué es orar? ¿Listo? Vamos desmenuzando ahí. Es la acción,
de pedirle pedirle al Padre lo que necesitamos, ¿cierto? Y ahí incluimos el primer punto, ¿cierto? Que toda oración va dirigida ¿a quién? a Dios Padre. A Dios Padre, únicamente dirigida a Él. ¿Por qué? Porque Él es el dueño absoluto y Señor de toda la creación, ¿cierto? Del universo, de las estrellas, de los mares, de su vida, de mi vida, es Dios. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien. Yo quiero que los hermanos que se conectaron, no conozco a Daniela, ni conozco a Juan David, pues hasta ahorita, ¿cierto? Yo quiero que me digan rápidamente de dónde son, de qué congregación hacen parte. Buenas tardes. Yo vengo de la congregación de ICOAT. ¿De dónde? De Ibagué. ¿De qué ciudad? Ah, eres de Ibagué. Sí, señor. ¿Y eres nueva o ya llevas tiempito en el Evangelio? No, soy nueva. Soy nueva. Ah, eres nueva. ¿Y Juan David? Yo vengo de Nueva, la listo, no hay congregación ningún problema. ¿Y Juan David? de la congregación ICOAP de Nocaima, Cundinamarca. De Nocaima. Ah, ok, nosotros estuvimos en Nocaima, yo creo que hace un año, estuvimos en Nocaima. Es la del pastor Freddy, ¿cierto? Sí, señor. Listo, ok. Entonces los voy a adelantar, ¿cierto? Estamos hablando sobre la oración porque es importante dejarles claro y que ustedes estén bien cimentados para que ustedes aprendan a orar, ¿vale? Entonces, lo primero es que la oración es la acción de pedir al Padre, ¿cierto? Es el medio por el cual una persona se acerca a Dios para pedirle lo que se necesita. Y estamos viendo los pasos de la oración, ¿listo? Entonces, ¿cómo pedir? Lo primero, que la oración va dirigida a Dios Padre, ¿listo? Única y exclusivamente a Él, ¿listo? Segundo paso de la oración, se pide absolutamente todo lo que necesitamos en el nombre de Jesús. ¿Listo? No en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Espíritu Santo, sino única y exclusivamente en el nombre de Jesús. Así como le pedimos solamente a Dios Padre, sí, lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Listo? Entonces, para que nosotros pidamos en el nombre de Jesús, pues tenemos que saber quién es el hombre Jesús, ¿cierto? Porque no vamos a pedir en el nombre de alguien que no conocemos. Y yo quiero que prendan otra vez los micrófonos y me digan, por favor, quién conoce a Jesús aquí conforme a las Escrituras. Porque puede haber gente que ya lleve tiempito, pero aún no sé. Sin pena, que estamos entre hermanos. Usted me dice, pastor, yo conozco un poquito, no conozco nada. De 1 a 10 estoy en 2, estoy en 3, estoy en 5, estoy en 7, o estoy en ceros. Porque para eso es la enseñanza. Sí, hermana, cuénteme. Yo conozco algo de Jesús. Que Jesús es hijo de la Virgen María, que Jesús fue hombre, que Jesús él decidió no pecar, que fuimos salvos, que Él es nuestro Salvador, que Él es el siervo, que Él es buen pastor. Sí, señora, tiene toda la razón. La hermana Mariela. Pastor, pues sé que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, que ella lo que concibió, estuvo en el vientre de ella, nació de ella, fue igual como nosotros, sí, con la diferencia de que no pecó, nació como nosotros, usó pañalitos, comió, todo lo de nosotros menos el pecado, porque Él es santo. Amén. Ah, bueno, mire que sí saben cositas del Evangelio. Bueno, eso está muy bien. La hermana Lourdes.
No le podemos escuchar a la hermana Lourdes muy bien. Pastor, dígame. Por aquí está Lina María, bueno. Sí, hermanita, le escuchamos, pero muy pasito le escuchamos. La hermana debe tener problemas con el audio. Está la hermana Carmen acá, Lina María, Daniela y Juan David. ¿Quién quiere prender el micrófono y decirme qué conocen de Jesús? Si me escuchan, es que también me está molestando el internet. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Correcto. Bueno, pues yo llevo ya unos meses, más o menos 7 meses, 8 meses, 7 meses aprendiendo pues quién es Jesús. Hemos aprendido quién es Jesús, a qué vino, por qué era necesario que Jesús fuera un hombre, a qué vino Jesús. También hemos aprendido las características que debía tener para que pudiera ser nuestro Salvador. Bueno, varias cosas se han aprendido muy, muy interesantes en estos meses, gracias a Dios. Bueno, gracias. Juan David, que estás por ahí, ¿nos puedes decir qué conoces de Jesús? Recuerden que aquí estamos entre hermanos y sin pena, ¿cierto? Si no conoce nada, me dice, pastor, no conozco nada, y para eso es la enseñanza, ¿cierto? Para que aprendamos a conocer a Jesús, para que aprendamos a orar. Pues sé que fue hijo de la Virgen María, el hijo también de Dios. Sé que Él vino para guiarnos hacia la salvación y pues para pagar todos nuestros pecados. Y a enseñarnos obviamente cómo pues ser verdaderos creyentes. Ok, gracias, hijo. Dios te bendiga. ¿Listo? Por ahí está también la hermana Carmen, la hermana Mariela y la hermana Daniela. Bueno, yo de Jesús, en realidad llevo muy poquito en ICOAT, llevo más o menos un mes, y pues yo lo que conozco de Jesús, pues que Él fue una persona como nosotros, Él dio su vida por nosotros, y pues sí, eso es lo que, pues en realidad sé muy poco, entonces eso es lo que... No, vale, no hay ningún problema, estás bien. ¿Sí? Ahí vas bien, listo. Entonces, para eso son las enseñanzas, ¿cierto? Para eso. A mí me gusta interactuar con ustedes para que Gracias. pierdan un poquito la pena, ¿cierto? Porque aquí estamos entre hermanos, algunos no prenden la cámara o entran con un poquito de pena. No, para eso es. Entonces, me gusta que ustedes también interactúen para que sea un poquito más agradable la enseñanza, ¿cierto? No es solo ir y busca aquí, haga aquí. A mí también me gusta escucharlos a ustedes, ¿cierto? Porque para eso estamos nosotros, para eso Dios nos puso, para el servicio, pero yo también necesito que ustedes hablen un poquito, ¿cierto? Para irlos conociendo y para saber cuál es el conocimiento que tienen arraigado, si está bien o si está mal. ¿Alguien quiere decir algo? La hermana Carmen que está ahí, la hermana Mariela. Pues igual que le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de conocer más a nuestro Salvador. Y pues esa es la idea de que nos quede totalmente, o a mí personalmente, y igual le pido a Dios por todos mis hermanos que nos quede totalmente claro todo lo que se trata de nuestro amado hermano mayor. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Amén. La hermana Lourdes, ya me acordé que la hermana Zuley me dijo que su merced ya llevaba tiempito en el Evangelio. Bueno, entonces eso me confirma un poquito lo que estoy preguntando aquí. La hermana Carmen quiere decir algo. Y si no, continuamos con la enseñanza. ¿Listo? Vamos hasta las 4, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos hablando de la oración, ¿cierto? Entonces el primer paso es que toda oración va dirigida
a Dios Padre. El segundo que se tiene que hacer es que la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y para saber eso tenemos que conocer a Jesús conforme a las Escrituras. Por ahí nombraron algunos hermanos que el Hijo de la Virgen María, ¿cierto? Entonces voy rápidamente porque veo que ya tienen un poquito de conocimiento sobre eso. Jesús es el Hijo de la Virgen María, ¿por qué? Porque ella lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó, lo crió, ¿cierto? Le enseñó la ley, ¿cierto? O sea, Jesús fue una persona como nosotros. María tuvo un parto común y corriente, como una persona normal, como una mamita normal, ¿cierto? Eso es lo primero de por qué Jesús es el Hijo de la Virgen María. Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿cierto? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, ¿sí? Jesús significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Era necesario que Jesús fuera Salvador, ¿cierto? Y que fuera un hombre. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacemos perdidos. ¿Listo? Todos nosotros nacemos perdidos, absolutamente perdidos, ¿sí? Por eso en Romanos dice que no hay bueno ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Sí, perdidos, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué todos nacemos perdidos? Porque nacemos con el pecado original, el pecado que nos... El pecado por el cual Adán pecó y nos hizo pecadores, ya nacemos con naturaleza pecaminosa. Amén, hermana, sí, señor, así es. ¿Sí? Por cuanto el pecado entró por un hombre, ¿cierto? Sí, y el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, toda persona, ¿cierto? Nace perdida, ¿sí? Todas las personas, absolutamente todas, no hay ni una persona que pueda nacer salva, ¿sí? No hay ninguna persona que pueda nacer salva. Todos nacemos bajo esa condición de pecado y estábamos perdidos antes de conocer al Señor y condenados a algo que se llama el infierno, ¿sí? Eso a veces cuando la gente no ha escuchado suena un poquitico como fuerte, ¿cierto? Y dicen, uy, pastor ya se puso un poquito fuerte, ya empezó a hablar del infierno, pero es que las Escrituras nos enseñan que si nosotros no conocemos a Dios y a Jesús conforme a las Escrituras y no nacemos de nuevo, pues ese va a ser el lugar de condenación para todos los que no quisieron creer. Entonces uno dice, wow, el Señor es fuerte con esas palabras, pero es necesario enseñarlas. Y entonces Jesús era Salvador, ¿sí? O es Salvador. ¿Por qué? Porque todos estábamos perdidos antes de conocer el Evangelio, ¿sí? ¿Por causa de qué? Del pecado, ¿sí? Por causa del pecado estábamos destinados o condenados al infierno. Entonces, cada persona tiene un libro propio. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían que cada persona tiene un libro propio? ¿Sí sabía Juan David, Sí, Mariela, Carmen, Lina, ¿cierto? La hermana Lourdes. No, la verdad no. ¿Quién está hablando? ¿Daniela? Sí, pastor, la verdad no sabía. Mira, todas las personas tienen un libro personal que se llama el libro de las obras, ¿cierto? Eso está en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Todas las personas tienen un libro personal, ¿cierto? No es compartido, sino que es personal, ¿sí? Y la vida cristiana empieza así, pon atención. Es como una cámara, ¿cierto?, de vigilancia que te está grabando las 24 horas del día, ¿cierto? Y ahí en ese libro de las obras, Daniela, y los que me están escuchando, se escribe absolutamente todos los pecados, consecuencias, ¿cierto?, intenciones o motivaciones que llevó a esa persona a cometer tal acción. Todos los días, todas las semanas, minuto a minuto, segundo a segundo, año tras año, mes tras mes, todos los días. Pecó por obra, pecó por omisión, ahí se le anotó.
Daniela no se quiso congregar el domingo 16 de agosto porque le dio pereza. La hermana Diela no quiso orar hoy porque le dio pereza. Entonces allá con un lapicero le van anotando todo eso en el libro de las obras. Absolutamente todo. No se puede escapar nada del Señor. Todo se anota ahí. Absolutamente todo. Pero yo después les voy a explicar un poquitico más allá sobre ese libro. ¿Listo? Lo bueno es que existe un borrador. Lo bueno es que existe un borrador para que se pueda borrar todo el pecado del libro de las obras. ¿Listo? Y solamente la sangre de Jesús hace de borrador, ¿sí? O puede borrar lo que se escribe en el libro de las obras, ¿sí? Por eso pedimos al Padre en el nombre de Jesús que borre cada libro de las obras con la sangre de su Hijo. ¿Listo? Recuerden que en el día del juicio Dios va a sacar el libro de las obras, ¿cierto? Está el libro de la vida y también está la palabra de Dios que va a servir como referencia para que las personas sean juzgadas. Por eso Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. ¿Listo? Entonces en ese libro de las obras se anota absolutamente todo. Por eso la necesidad de que nosotros conozcamos a Jesús, porque es lo único que puede borrar todo del libro de las obras. ¿Listo, mis hermanos? Es lo único que puede borrar del libro de las obras. Estamos hablando de la oración, pero ahí por medio de las obras, de la oración, perdón, yo les voy enseñando un poquitico del Evangelio. ¿Listo? Ahora, Jesús fue al Hades. ¿Sí sabían eso? A pagar por su pecado y por mi pecado. ¿Para qué? Para que usted y yo no nos perdamos. ¿Sí? Por eso en el Padre Nuestro también se pide por salvación. ¿Sí? Venga a nosotros tu reino. ¿Sí ven? Pero se pide a Dios por salvación. Jesús también fue redentor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted y yo éramos esclavos. ¿Sí? Nacimos esclavos del pecado. Todos, absolutamente todos nacimos esclavos del pecado. ¿Sí? Y Jesús nos redime porque tiene cómo hacerlo, porque quiso hacerlo voluntariamente y además de eso es nuestro redentor porque es nuestro pariente más cercano. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Ruth, capítulo 4, ¿sí? Para que entienda un poquito, pero yo después les voy a enseñar un poquito más a profundidad sobre estas cosas. ¿Listo? Jesús es el único que podía pagar ese precio del rescate para que usted y yo fuéramos redimidos, ¿sí? Esto no se trata de como dice la persona, como dijo el pastor, como dijo el evangelista, sino lo que diga la palabra de Dios, es lo que esté escrito en el Evangelio, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Jesús también fue mortal y eso es muy importante, que nosotros aprendamos esto, ¿sí? La mayoría de las congregaciones enseñan que Jesús es Dios, ¿cierto? En la mayoría de las congregaciones enseñan que Jesús es Dios. Algunos los hacen por falta de conocimiento, ¿cierto? Pero las escrituras nos muestran otra cosa, ¿sí? Jesús fue mortal y podía morir, ¿sí? Y tenía que morir para que reclamáramos la herencia, ¿sí? Esa herencia que nos libertaba del pecado. Sí, por cuanto Él nos hizo libres, verdaderamente libres, sí, y así vencer al enemigo. ¿A quién? Al que tenía el imperio de la muerte. Entonces Jesús tuvo que ser crucificado, ¿cierto? Y se hizo una sola llaga para que seamos sanados, se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos y tener todo lo que necesitamos, ¿sí? Todo lo que perdió Adán en el huerto del Edén, Jesús lo ganó para nosotros, ¿vale? Jesús lo ganó para nosotros. Entonces, por esa razón es que Jesús es el hijo de la Virgen María, que lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó, lo crió, ¿sí? Ah, Salvador, ¿sí? Jesús fue al Hades a pagar por mi pecado y por su pecado. Es redentor también, inmortal, ¿sí? O sea que tenía que morir, ¿vale? Jesús también es el Hijo de Dios. Jesús también es el Hijo de Dios. ¿Por qué es el Hijo de Dios? ¿Quién me dice por qué Jesús
es el Hijo de Dios? Porque Él lo engendró. Sí, señora, ¿y qué más? ¿Falta algo, Engendró. chiquito? Y el Espíritu Santo y la Virgen María lo concibió por medio del Espíritu Santo. Fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. ¿Listo? Gracias. Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. El Padre lo engendró. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Dice de la siguiente manera. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y el Salmo capítulo 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Listo? Por esa razón Jesús es el Hijo de Dios. ¿Me están escuchando bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pastor. ¿Me escuchas, Juan David? Sí, señor. No, se escuchó entrecortado. ¿Quién me escucha entrecortado? ¿Daniela? Sí, Yo también escucho un poquito entrecortado, pero no sé si será mi internet o qué será. Bueno, aquí no sabemos si es mi internet, si es su internet, pero mira, si me estás escuchando entrecortado, prendes el micrófono y me lo haces saber para yo poder repetir. ¿Listo? ¿Qué no entendiste? ¿O hasta dónde escuchaste que se escuchó entrecortado? Estamos hablando que Jesús es el Hijo de la Virgen María y también es el Hijo de Dios. ¿Listo? Porque fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. El Padre lo engendró y vimos Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 y Salmos capítulo 2, versículo 7. ¿Sí? El Espíritu Santo lo concibió. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Sí? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo, ¿me están escuchando? Sí, pastor. Gracias, Juan David, Daniela, Lina, la hermana Mariela. Sí, pastor. Sí, Sí, pastor. señor. Sí, señor. Sí, pastor. Listo. Listo, entonces Jesús es el Hijo de la Virgen María. Ya vimos por qué así rapidito, aunque yo les voy a explicar a profundidad después. Es el Hijo de Dios, ¿sí? Y también Jesús es el Cristo. ¿Quién me dice por qué Jesús es el Cristo? ¿Cierto? Eso lo podemos ver en el libro de Mateo. Porque lo crucificado. Porque en él se cumplieron las escrituras. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? La hermana Lourdes, no le podemos escuchar. No sé si tiene el audio desactivado, pero no le puedo escuchar lo que me dice. Pastor, porque ¿Quién más me dice? Juan David. Porque en él se cumplieron todas las profecías. Ok. Sí, amén. Si Jesús es el Cristo, ¿cierto? Porque todas las profecías sobre él, en él se cumplieron. ¿Sí? En él se cumplieron todas, absolutamente todas las escrituras. ¿Sí? En él se cumplieron y él las cumplió también. ¿Sí? Que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que nacería de noche, que huiría a Egipto, que el Espíritu Santo vendría a reposar sobre él, que iba a morir en una cruz, que sería escupido, que sería humillado, ¿cierto? Que jugarían sus ropas con suerte, que murió y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, ¿cierto? Que iría al Hades. Todas esas profecías se cumplieron en él. ¿Sí? El Jesús prometido, ¿cierto?
lo encontramos desde el libro, prendan un momentico los micrófonos, ¿cierto? ¿Y quién me dice dónde encontramos a Jesús prometido? En el Antiguo Testamento. Desde Génesis Sí, señora. Génesis 3:15, a partir de ahí. Amén, sí. ¿Desde Génesis hasta dónde? Todo prometido, todo el Antiguo Testamento. Hasta Malaquías. Sí. Desde Génesis hasta el profeta Malaquías. Ahí encontramos al Jesús prometido, ¿cierto? El Jesús manifestado. Desde Mateo hasta Lucas. Sí, señora, abarca los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Desde Mateo hasta Y el Jesús Lucas. glorificado desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis. ¿Bien hasta ahí? ¿Listo? Entonces Jesús es el Cristo porque todas las profecías sobre él, en él se cumplieron, ¿cierto? ¿Cierto? En él se cumplieron y él también cumplió las escrituras, ¿sí? Él cumplió también las escrituras, ¿sí? Él no pecó. Vivió una vida sin pecado. Vivió una vida sin pecado. Por eso en Mateo dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús cumplió 613 mandamientos de la ley y las profecías que hablaban de él. 613 mandamientos cumplió Jesús. $613 mandamientos cumplió Jesús, es decir, cumplió la ley. Fue el único hombre que pudo cumplir la ley. 248 creo que eran prohibiciones y 365 que debía de practicar. ¿Sí? Ahí se cumplen los 613 mandamientos, ¿cierto? Que cumplió. Estamos viendo de por qué Jesús es el Cristo, ¿vale? ¿Sí? El Padre también da testimonio de él. Hechos capítulo 2, versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, está hablando el apóstol Pablo en su primer discurso, y dijo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. ¿Vale? Jesús también es el siervo. ¿Por qué? Porque vino para servir y no para ser servido. ¿Sí? Fue ungido. Él vino a servir y fue ungido para dar nuevas buenas a los pobres. Dice que Dios lo envió para para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me están escuchando bien? Listo. Jesús también es el Evangelio. ¿Quién me dice por qué Jesús es el Evangelio? Porque él es el heredero al trono de su padre David. Sí, ¿qué más? Jesús es el Evangelio porque él predicó de sí mismo. Amén, sí señora, también. Por aquí dicen que es el heredero al trono de David, su padre, y la hermana Lourdes dice que él vino predicando de sí mismo. ¿Sí? Entonces, el Evangelio es una persona, ¿listo? El Evangelio es una persona, ¿sí? Llamada Jesús. Sí, esa palabra Evangelio viene de una palabra griega que es Evangelion, que significa buena noticia, ¿sí? O buena nueva. Esa buena nueva o esa buena noticia es Jesús, ¿sí? La simiente de David. Dios había prometido que la descendencia de David, levantaría a uno, ¿cierto? Jesús es el Evangelio,
Si Jesús es una persona, el Evangelio es una persona y es Jesús. Él es la buena noticia o Él es la buena nueva que fue enviado por Dios para librarnos de la condenación del infierno. ¿Listo? Y lo segundo es porque Él vino predicando de sí mismo. ¿Cómo así? Él dijo, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Cierto? Él vino predicando de sí mismo. Es decir, cuando la palabra nos enseña en los evangelios que Él anunciaba el evangelio del reino, es porque Él predicaba de sí mismo. ¿Sí? Él predicaba de sí mismo. ¿Sí? Yo soy la puerta, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Sí notan? Entonces, Él vino predicando de sí mismo. ¿Sí? Entonces, esas son las dos razones por las cuales Jesús es el evangelio. ¿Listo? Entonces, Jesús tuvo que morir de 3 formas, ¿vale? Tuvo una muerte espiritual, una muerte física y una muerte perpetua para darnos estas 3 maneras de vivir. La vida espiritual, la vida física y la vida eterna, ¿vale? Listo. Entonces, el primer paso, ¿cierto? Estamos hablando de la oración, pero quiero meterles un poquito del evangelio para que nos vayamos acoplando más, para que cuando entremos al tema de primero lo primero, ¿cierto? Ustedes tengan un poquito más de bases y no lleguen un poquito perdidos, ¿listo? Por eso quise meter un poquito del evangelio cuando estamos hablando de la oración. Entonces, lo primero es que orar es la acción de pedir al Padre. Ahí encontramos el primer paso. Se pide al Padre. El segundo, en el nombre ¿de quién? De Jesús. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Y para pedir en el nombre de Jesús, pues tenemos que conocer al hombre Jesús conforme a las Escrituras. ¿Sí? Vimos que es el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, el Cristo, el siervo y el Evangelio. ¿Sí? Eso es Jesús. ¿Sí? Lo tercero, o el tercer paso de la oración, ¿quién me lo dice? ¿Quién lo sabe? Pedir lo que necesitamos. Sí, es correcto. ¿Y qué más? Te falta una cosita, chiquitica. Ya dijiste que el tercer paso es pedir lo que necesitamos. ¿En el ¿sí? nombre de Jesús? Dando Esa es la una segunda. solución. Dando una solución. Esa es la segunda. Sí, señora. Gracias, hermana Adiela. Daniela dijo lo primero, la hermana Adiela dijo lo segundo. ¿Sí? Se pide al Padre, es lo primero. 2, en el nombre de Jesús. Y tercer paso de la oración es que pedimos lo que necesitamos, pero planteando una solución. ¿Sí? Planteando una solución. ¿Sí? No es bueno llegar a Dios en oración con la queja. ¿Sí? Cuando nosotros vemos todas las sanidades que hizo Jesús, quiero recibir la vista. Recibió la vista. ¿Cierto? Así de fácil es cuando nosotros nos acercamos a Dios. No llegar con la queja. Porque cuando usted llega con la queja, uno es desagradable. ¿Cierto? Porque no lo está haciendo con fe. ¿Sí? No está dando gracias. Porque si usted llega con la queja es porque usted cree que Jesús no la puede sanar o no le puede dar lo que necesita. Entonces siempre se plantea la solución. Ese es el tercer paso de la oración. ¿Qué se plantea? La solución. Es decir, se pide lo que se necesita, pero usted tiene que darle la solución al Señor, aunque Él ya sabe, ¿sí? Él nos enseña en las Escrituras que así se debe de hacer. ¿Es correcto? Entonces yo le voy a poner un ejemplo. La hermana Diela está orando por una casa, ¿cierto? Entonces se acerca a Dios y le dice, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me proveas el dinero, dice la suma, ¿cierto? Para comprar mi casa, y le muestra a Dios específicamente, pero no le plantea el problema. Es diferente cuando llega uno y le va a pedir a Dios y empieza, Señor, es que no tengo y estoy pagando arriendo y no quiero pagar más. Eso es una queja. Y en mi casa hay una gotera y hay ratones y el vecino escucha vallenato. Entonces usted está planteando,
¿cierto? El problema, pero no le está dando la solución a Dios. Padre, yo te pido que me des el dinero para comprar mi casa en el nombre de Jesús, que tiene tantas habitaciones, que tiene tantos baños, yo lo recibo y lo doy por hecho en el nombre de Jesús. Ahí está planteando la solución, ¿cierto? Ahí está planteando la solución. Mire, Dios sí espera que planteemos soluciones y no problemas, ¿sí? Tomábamos como ejemplo y como referencia el Padre Nuestro, ¿sí? El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿De quién es el pan? Nuestro. Dios. Pues nuestro, porque ahí dice el pan nuestro de cada día, ¿De quién? dánoslo hoy. Dios. Es nuestro. No. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De quién es? Dánoslo. Ahí está diciendo. De mío, porque lo estoy pidiendo. El pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, es de nosotros, pero hay que pedirlo, ¿sí? Porque Jesús lo ganó para nosotros, ¿cierto? Amén. Es fácil. Estamos tomando como referencia al Padre. Mire, yo quiero que ustedes le presten mucha atención, porque cuando usted aprende a orar, Dios le contesta y su nombre va a ser glorificado, ¿cierto que sí? Entonces, pedimos lo que necesitamos, sí, pero Señor. planteando la solución, ¿sí? Si nosotros volvemos al Padre nuestro que está en Mateo capítulo 6, del 9 al 11, Jesús planteó la solución. Tenía las necesidades porque nos dio como ejemplo el Padre nuestro, pero planteó la solución, ¿cierto? Alimento diario, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tentación, no nos dejes caer en tentación. Peligro, líbranos del mal, ¿cierto? Somos pecadores, perdona nuestros pecados. Somos deudores, perdona nuestras deudas. ¿Sí? Jesús en ningún momento se quejó, ¿o sí? No es lo que estoy diciendo yo, sino lo que dice el Padre nuestro. Jesús en ningún momento tuvo una actitud de queja. Y Él nos deja el modelo de seguir, no para repetir, sino es un modelo a seguir. ¿Sí? Porque en unos versículos más atrás dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones, ¿cierto? Pero aquí el Señor nos está dejando algo muy claro, muy claro, y es que debemos de plantear la solución al problema, pero no el problema como tal, porque si no, no sirve. Si Dios no quiere que usted venga con una actitud de queja, no, porque no lo está haciendo con fe, porque no está siendo agradecido con lo que tiene, aunque le falte algo. Y usted necesita y tiene que venir al Padre, ¿cierto? En el nombre de Jesús, pidiendo lo que necesita, pero plantea la solución. Es fácil, sí, es fácil. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me suplan los 2.800.000 para pagar el semestre o este semestre en la universidad. Gracias, Señor, yo lo confieso que ya los he recibido en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Pedí lo que necesitaba de la universidad, ¿cierto? Pero no llegué, Señor, es que no voy a poder estudiar el otro semestre. No. O sea, hay que sacarnos eso de la cabecita, ¿listo? Siempre que nos acercamos a Dios, vamos a plantear la solución y no el problema, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ojo, cuando ustedes se acerquen a Dios y pidan, ¿cierto? Identifiquen el problema, ¿cierto? Para saber la solución. Y sean específicos cuando piden. Si la hermana Diela quiere una casa, Dios le da una casa como ella la pida. Pero si a cada rato le dice yo quiero una casita, Dios le da una casita así de pequeñita. Entonces hay que tener mucho cuidado como pedimos. Por eso hay que ser específicos cuando nos acercamos a Dios. ¿Sí? Ese es el ejemplo que nos da Jesús, ¿cierto? Miren, ustedes leen los evangelios, ¿sí? Los evangelios sinópticos son 3 porque tienen una similitud, ¿sí? Es decir, ellos vieron lo mismo, pero lo narraron de manera distinta. Por eso se llaman sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Aunque Juan no es considerado un evangelio sinóptico, porque ya empieza a narrar otras cosas, ¿cierto? Aunque los 4 son evangelios, pero los 3 son evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Cuando usted los lee, usted ve que todos aquellos que llegaron a Jesús nunca pusieron alguna queja, jamás, sino que le plantearon la solución, ¿sí? El leproso, el ciego, el paralítico, ¿sí?
Señor, yo quiero que me devuelva la vista. ¿Ya? Jesús se la devolvió. El paralítico quería caminar y el Señor lo levantó. Así de sencillo es con Dios. ¿Sí? Así de sencillo es con Dios. Entonces usted tiene que aprender a orar. Tiene que aprender a orar, ¿sí? Planteando la solución. ¿Sí? Porque es que a veces nos agobian los problemas y nos agobian las circunstancias, ¿cierto? Y llegamos es con la cuestión de queja. ¿Sí? Llegamos con la cuestión de queja. Aquí está Lina María, ella es una hermana de la congregación. Y ella sufría de una cuestión en su cintura, en su cadera. Y yo una vez le dije, dígale a Dios que la sane, sí, pero no le diga que está enferma. ¿Cómo así? Sí, plantéele la solución. No se queje. Señor, no puedo más de la cintura, no puedo caminar. No, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me sanes el dolor de la cintura. ¿Ya? Y así fue hecho. Así fue hecho en el nombre de Jesús. Porque le planteó la solución al problema. Le planteó la solución al problema. Entonces, hermana Adiela, por favor prenda el micrófono un momentico. Yo quiero que todos tomen nota de lo que estudiamos, ¿sí? Yo quiero que todos tomen nota absolutamente de todo lo que yo les enseño, ¿sí? Recuerden que independientemente de la persona que se pare acá, detrás de un celular o de un computador, usted tiene que ser diligente en ir a las escrituras y mirar si es que yo lo que le estoy enseñando es verdad o no. Sea yo, sea el pastor Pepito de Pérez, el que sea. Usted tiene que ir a las escrituras y confrontar si está escrito o no está escrito. ¿Sí? Eso todos lo debemos hacer. ¿Sí? Así como los creyentes de Berea que examinaban absolutamente todo, ¿sí? A ver si un tal Pablo, casi nadie, ¿sí? Enseñaba y estaba escrito ahí. Y todo lo que les enseñemos, usted va a ir a la Biblia y lo va a ratificar. Por eso tiene que tomar apuntes y venga, el pastor dijo que orar era un verbo y es una acción de pedir. Entonces yo voy a ir a mirar. Así en Mateo 7 dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces el pastor tenía razón porque está escrito en la palabra del Señor y porque es conforme a las escrituras. ¿Cierto? Todo lo debemos de escudriñar, ¿cierto? Y de examinar a la luz de las escrituras. Absolutamente todo. Entonces, hermana Diela, nómbreme hasta ahora los 3 pasos de la oración, por favor. Primero es ser dirigida a Dios. Segundo, en el nombre de Jesús. Y tercero, pedir lo que necesitamos, planteando una solución. Es correcto. Muchas gracias, hermana. Fácil, ¿cierto? Orar es la acción de pedir al Padre, no es hablar con Dios. Pero yo estoy hablando con ustedes, ¿cierto? Es muy diferente. Pero cuando yo le pido un favor, hermana Mariela, le pido el favor, prenda el micrófono, estoy pidiendo algo. Así es cuando nos acercamos a Dios, ¿cierto? Entonces la oración es la acción de pedir al Padre, es lo primero. Segundo, en el nombre de Jesús. Tercero, se plantea la solución al problema. Y cuarto, es audiblemente, porque así lo enseñan las escrituras, ¿sí? Así lo enseñan las escrituras. No, pastor, es que a mí me enseñaron que era en mi corazón. Entonces yo no abro mi boca, pero yo pido así donde nadie me escuche. Entonces yo sé que es así. No, señora, no, señor. Es como dicen las escrituras. Y si Jesús nos enseñó así, pues así es. ¿Sí? ¿Qué es audible? Pues por lo menos que usted se escuche, que Juan David se escuche, que Lina se escuche, que Carmen se escuche, que Mariela Preto se escuche, que Daniela se escuche, que Cristian se escuche, que Adiela se escuche. ¿Cierto? Amén. Entonces, el cuarto paso de la oración es que se tiene que hacer de manera audible. ¿Sí? Debe salir de nuestra boca esa petición. Amén. ¿Sí? ¿Quién quiere decir algo? Amén. Se tiene que escuchar, tiene que salir de nuestra boca, desde el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos hablarlo, expresarlo, decirlo audiblemente. Si no vayan a decir que yo les enseñé y usted mañana no vaya a comprarse una cosita con las que venden la mazamorra y vaya por allá a pleno grito. No. Hasta allá tampoco. ¿Sí? Audiblemente, que usted se pueda escuchar.
Por eso la palabra dice, y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Sí, pero escúchese, que sea audiblemente. Si no es necesario gritar, pero por lo menos que usted exprese eso audiblemente, que se escuche, porque así es como nos lo enseña el Señor, así fue como lo hizo Jesús. ¿Listo? Entonces, ese cuarto paso de la oración es que se tiene que hacer audiblemente, ¿sí? Es decir, usted lo dice, lo habla, lo expresa Amén. audiblemente, ¿sí? ¿A quién? A Dios Padre, en el nombre de Jesús, planteando la Dios solución Padre. audiblemente, ¿sí? Pero hay que pedirle audiblemente. Primera de Juan 5:14. Preste atención. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones, se da cuenta que es pedir que le hayamos hecho. Sí, cuando la oración habla de orar es pedir, pero hágalo audible. Por eso dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, si usted lo expresa audiblemente, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Listo? Amén. Amén. Ese es el cuarto paso. Hasta ahí me estoy haciendo entender, estoy siendo un poquito enredado. Por favor, Sí, dígame pastor. y yo cambio la dinámica. Si No, me hago sí, entender, perfecto. hasta ahí vamos bien. Porque yo necesito que quede claro esto. ¿Sí? Yo necesito que quede primero, antes de entrar a primero lo primero, necesito enseñarles a orar conforme a las Escrituras. ¿Listo? Para que usted se pueda acercar a Dios Sí, y señor. le pida, sí, en el nombre de su Hijo, lo que necesita. Y estoy seguro que Dios contestará esa oración. ¿Listo? Quinto paso de la oración. Quinto paso de la oración. Declararlo hecho. Es correcto, Daniela, gracias. ¿Sí? ¿Qué es declararlo hecho? No es una confesión positiva. No es una confesión positiva, Es con un sino amén. es lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? ¿Qué es la palabra Con un amén? amén. ¿Qué significa la palabra Es amén? declarar, o sea, así Declarando, sea, declarando que así sea. que así se ha hecho. Amén En el nombre de significa que Jesús. así sea hecho o que así sea. ¿Sí? Es correcto. Entonces, conforme a la palabra de Dios, lo que Él nos enseña, es necesario llamarlo, confesarlo, que así sea hecho en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Levántate y anda. ¿Sí ven? Entonces, es muy necesario este quinto paso, ¿cierto? Porque a veces la gente tiene miedo de fracasar. Pero nosotros debemos de saber que Dios sí lo puede hacer. La palabra dice que no hay nada imposible para Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se confiesa, se llama y se da por hecho? Porque nosotros, o la palabra nos enseña, ¿cierto? Que debemos de llamar las cosas que no son como si fuesen. Como si fuera. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Padre, yo te pido mi casa, Señor, que me suplas para yo comprarme esa casa, Señor, de 700 millones con 70 alcobas, con 70 baños, con 70 duchas. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, yo lo confieso y lo llamo con mi boca que ya lo he recibido. Que así se ha hecho en el nombre Amén, de gloria a Jesús. Dios. Ahí lo estoy confesando, ahí lo estoy llamando y ahí lo estoy diciendo. Y téngalo por seguro que así será, porque lo estamos haciendo a la Amén. manera de Dios. ¿Listo? ¿Hasta ahí Sí, vamos señor. bien? Sí, pastor. Entonces, el primer paso. ¿Listo? Toda oración se hace a Dios Padre. ¿Listo? Padre. Por eso Jesús inició el Sí, Padre señor. Nuestro diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cierto? Segundo, la oración va dirigida ¿a quién? Padre, A Dios Padre. Y lo segundo, en el nombre de Jesús. De Jesús. En el nombre de Jesús. es correcto. Presentando ¿Sí? una solución.
Sí, señora. De una manera audible, De una manera audible. llamándolo, Correcto. llamándolo y confesándolo, confesando lo hecho, o Que sea, sea la hecho palabra decir amén, en el nombre así sea, de en el Jesús. nombre de Amén. Jesús. Es correcto, hermano. Amén. Es correcto, gracias. Yo lo único que sí les voy a pedir el favor, ¿cierto? Aparte de ser pastor, yo soy maestro, yo soy profesor. Entonces, si ustedes no me traen apuntes, si no me traen la Biblia, los voy a regañar como profesor. Porque es como si Juan David juega fútbol y se fuera para un partido de fútbol sin balón. Como si estuvieran 11 y 11 jugando un partido de fútbol sin balón. Pasa lo mismo cuando usted viene a una enseñanza y no toma apuntes y peor aún, no tiene las escrituras a la mano para corroborar si lo que el pastor Cristian enseña es conforme a las escrituras o no. Entonces, hoy no lo voy a corchar, Amén, sí, Señor. pidiéndole que me muestren la Biblia, pero para la próxima clase, como el pastor ya dijo, me van a decir, sí, mire, pastor, yo la tengo acá, pero la mía está ahí, pero es que es de estudio, entonces es un poquito grande, ¿cierto? Por eso hago el estudio desde aquí, desde el computador, pero la tengo a la mano y la tengo también aquí de manera virtual. ¿Listo? Entonces la próxima clase voy a pedirla, usted me la muestre a la mano, me diga, mire, pastor, aquí está la Biblia y aquí están los apuntes, así como la hermana Diela, como la hermana Mariela, bueno, los que tengan ahí. ¿Sí, Daniela? ¿Estamos bien? Lina está tomando apuntes y espero que la hermana Mariela también tome apuntes. Sí, Todos deben Señor, tomar también lo estoy tomando. Sí, señor. Sí, Señor. Eso está muy bien. Lo último que nos habló fue de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Sí, señora. Después la fe, la certeza de lo que se espera, escuche bien. De lo La que se certeza de lo espera, que se la espera convicción. y la La convicción de lo que se convicción ve. de lo que no se ve. Amén. Fue el que, la cita, Hebreos qué. Hebreos 11:1. Es Hebreos capítulo 11, 1. Yo mi Biblia, yo creo que esta semana me la trae. Es que yo la tengo en el celular. Y yo, la pastora Verónica, que debe ayudarme a conseguir y no llega. Lo que yo dije es que esta semana llega. Pues porque yo le dije que en el celular, pues si estoy mirando en el celular no puedo buscar. Pero esa llega esta semana si Dios quiere. Ah, sí. Sí, hermana, no se preocupe, tranquila. Lo importante es que, bueno, la pastora Verónica, si le dijo que se la conseguía, pues así será hecho. Amén. Listo, son las 3:30, quedan 25 minutos de enseñanza, ¿vale? Entonces, hasta ahí vamos bien. Orar no es hablar con Dios, es la acción de pedir al Padre lo que necesitamos. Segundo, en el nombre de Jesús. Tercero, Presentando la solución. Presentando la pidiendo solución. lo que necesita. Pidiendo lo que él necesita, dando la solución a sus problemas. Cuarto, Es audible. De una manera audible. Y declararlo hecho. no con el megáfono, pero sí que usted se pueda escuchar. ¿Sí? Amén, quinto, sí, Señor. Declararlo hecho. Llamarlo y confesándolo hecho, o sea, sí, en el nombre de Jesús, declarando así se ha hecho. En el nombre de Jesús. Es correcto. Es correcto. Esos son los 5 pasos de la oración. ¿vale? De la oración. Amén. Amén. Esos son los 5 pasos. Amén, pastor. Es tan importante esto y es tan importante que ustedes, si son nuevos o son viejitos en el Evangelio, ¿cierto? Tengan una comunión personal con el Señor absolutamente todos los días. Si usted no ora, es pecado, porque la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Y la oración es buena, ¿cierto? Si usted no ora, es pecado. Si usted tiene que empezar a entablar esa comunión con Dios para que se pueda acercar a Él confiadamente a pedirle lo que necesita en el nombre de Jesús y planteando una solución de manera audible, confesando, llamando y recibiendo eso que se ha hecho en el nombre de Jesús. Usted, mire, si usted es nuevo desde ahora en adelante, présteme atención, usted va a sacar todos los días un tiempo para orar. Y si ya es viejito en el Evangelio,
pues va a orar más y va a leer más las escrituras, ¿sí? Daniela, como es nuevo, entonces de ahora en adelante, como ya te enseñé los pasos de la oración, de ahora en adelante entonces Daniela va a orar conforme a las escrituras, ¿sí? Te vas a Bueno, acercar al pastor. Padre, ¿cierto? En el nombre de Jesús, planteando la solución audiblemente y declarándolo, confesándolo hecho, que así sea, y lo recibes en el nombre de Jesús con la palabra amén. Amén. Sí, Amén. pero lo tienes que hacer todos los días, lo mismo Juan David, Lina, la hermana Gabriela Acevedo, que por ahí está conectada. Si usted no tiene una comunión con Dios, Sí, señor. Dígale que yo también solo que estoy contigo. Bueno, pues háblale. muy difícil. Mira, yo también, yo soy Gloria, yo también estoy con mi hija aquí. Ay, hermana, buenas tardes. Buenas tardes, Dios qué les pena con bendiga. ustedes que nos presentó un inconveniente y no hemos podido entrar, pero ya estamos aquí. No se preocupen, tranquilas. Mi mamá tiene una duda, ya debe entrar aparte, están las dos aquí. No, pero ¿por qué? Si están las dos ahí escuchando, se hacen compañía. Ah, Desde ahí bueno, no hay listo. ningún Y problema. aquí tengo mi Biblia, mira, aquí está mi Biblia, viejita y lo que sea, pero aquí está mi Biblia. Aquí la tengo. Bueno, de 1 a 10 le pongo 10, hermana. De 1 a 10 le pongo 10 de una vez. Ya la califiqué hoy. Eso está muy bien. Ella me está compartiendo la Biblia de ella, que yo también tengo la mía, pero no. Gracias. Bueno, eso está muy bien. Como se conectaron ahorita, entonces mi nombre es Cristian Santiago y soy el pastor que les voy a enseñar y los voy a dejar bien duchos. Muchas gracias. Bien duchos en el Gracias. Evangelio. Muchas gracias. Amén. ¿Listo? Amén. Listo. Y saludos a Dios. Y un saludo a todas y a todos y todas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hermana, Buenas buenas tardes. tardes. Dios le bendiga. Gracias. Amén. Buenas Igualmente tardes. muchas bendiciones para todas y todos. Amén. 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 Listo, mis hermanos, entonces, Amén. presten atención. Estamos viendo los 5 pasos de la Eso le oración. iba a decir, ¿será que usted me podría repetir los pasos? Qué pena, no alcancé a tomar apuntes de todo. Claro que sí, hermana. Estamos viendo los pasos de la oración. ¿Listo? Lo primero es que la oración es la acción de pedir, ¿sí? Orar es un verbo, ¿sí? Y es la acción de pedir, porque Ok. todos los versos que hablan de la oración hablan de pedir. ¿Listo? Sí. En Mateo dice, pedid, se os dará, ¿cierto? Pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Listo? Entonces es pedir, ¿sí? Lo primero es al Padre, a Dios Padre. ¿Esa cita bíblica cuál es? Discúlpame, ¿me la puedes recordar? Está en Mateo 7:7, está en Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses 4, 6, 6. ¿listo? 4, 6. Sí, señor, gracias. Está en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, que dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, ¿cierto? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, pues Dios nos oye. ¿Listo? Entonces, no es hablar con Dios, sino es la acción de pedir, lo primero, al Padre, a Dios Padre. Ese es el primer paso, hermana. Sí, listo, ¿Listo? aquí lo escribí ya. Orar es la acción de pedir al Padre lo que necesitamos. Ese es el Fue lo primer único paso, que que la alcancé a oración va hacer. dirigida a Dios Padre. Al Padre. Listo. Listo. El segundo paso es que se pide todo lo que necesitamos en el nombre de Jesús. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, ¿cierto? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dijo Jesús. Entonces, el segundo paso es que se hace en el nombre de Jesús. Listo. ¿Listo? Lo tercero es que se pide lo que se necesita, pero se plantea la solución y no el problema. Es decir, su merced no puede llegar con la queja, porque si no, Dios no contesta esa petición. ¿Listo? Sí. Es decir, usted Plantea la siempre solución. va a pedir algo, va a plantear la solución, pero no el problema. Porque si plantea el problema primero, pues Dios no contesta la oración, porque no lo está haciendo conforme a la palabra de Dios. ¿Listo?
Lo cuarto es que se debe de hacer de manera audible, ¿sí? De manera audible. Por lo menos que su merced se pueda escuchar, ¿cierto? Que su merced se pueda escuchar. Manera audible. ¿Sí? Porque así lo enseñó Jesús. ¿Sí? Sí. Por eso en Lucas 11, 1, 2 dice, Él le dijo a sus discípulos, que cuando oren, decid. Cuando ustedes oren, decid. ¿Sí ven? De manera audible. Y el quinto paso es que su merced lo debe confesar, llamar o recibir, que así sea hecho en el nombre de Jesús. Porque llamamos las cosas que no son como si fuesen. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Listo? Esos son los 5 pasos, ¿sí? Según las escrituras, de cómo se debe de orar. ¿Listo? ¿Dijo? ¿Qué cita? Sí. Es pues la certeza. Es pues la fe, la certeza, lo que se espera. Pero sí, listo, pero ¿cuál es la cita? Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Y llamando las cosas que no son, ¿sí?, como si fueran ¿Es fe? Por eso lo confesamos. Padre, yo te pido $1.000.000 de pesos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque lo he recibido. Yo lo confieso, lo llamo y lo doy por hecho en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está llamando las cosas que no son como si fuese. Eso, pero esa cita bíblica que dice llamar las cosas que no son, ¿qué cita es? Ya se la doy. Ay, gracias. ¿Esto qué es? Eso está en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y es lo mismo que nos dice en Hebreos 11.1. Escuche. Romanos 4.17. Listo. Y en Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, definamos qué es certeza y qué es convicción. ¿Quién me dice qué es certeza y qué es convicción? La certeza es el conocimiento claro y seguro que se tiene sobre algo que no admite duda. Sí. Conocimiento claro y seguro de algo que no admite duda. Por eso es que usted lo llama, lo confiesa y lo recibe. No admite duda. Porque si usted duda, pues no recibe. ¿Cierto? Conocimiento claro y seguro de algo que no admite duda. Esa es la certeza. ¿Y la convicción? Convicción, ¿quién me dice qué es convicción? Ya les dije que era certeza y Lina nos ayudó. Convicción, la idea a la cual una persona se aferra sin importar las circunstancias. Eso es convicción. La idea a la cual una persona se aferra sin importar las circunstancias. Es decir, que usted se aferró tanto a eso que le está pidiendo a Dios, que aunque todo afuera parezca gris, usted tiene la convicción de que lo va a recibir. Por eso dicen Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, usted está tan convencida que ya tiene, aunque no lo vea. Eso es lo bonito de la oración. ¿Sí ven lo bonito de la oración? ¿Sí ven lo bueno que es nuestro Padre? Él nos dice, tenga fe y yo le voy a contestar la petición. ¿Cierto? Mire lo bonito de esto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, muchas gracias. Está súper motivador. Bueno, hermana, con mucho gusto. Espere un momentico, cuadro acá porque no sé por qué no me veo con tanta luz, pero bueno. Listo, entonces ya vimos los 5 pasos de la oración, ¿cierto? Yo quiero que me diga si está claro o no está claro, por favor. Sí, señor, está claro. Listo, la hermana Carmen bien, la hermana Diela bien, Gabriela también.
La hermana Sí, Lourdes señor. ya es un poquito más Sí, avanzada. pastor. ¿Listo? Daniela nos dice que también está claro, Juan David. Sí, señor. Listo. Yo quiero que ustedes atesoren esto en su corazón. No porque lo diga yo, sino porque Dios lo planteó así en su palabra. ¿Sí? Amén. Por favor, si usted necesita algo, Amén. Amén, sí, señor. pídaselo a Dios. Hoy tenemos 3, 6, 9 hermanos. El próximo domingo pueden haber 15, pueden haber 20. Y van sumando más, y van sumando más, y van sumando más, y van sumando más. ¿Sí? Porque el propósito de esto es que nosotros alcancemos a muchos. ¿Sí? El propósito de esto es que yo los capacite muy bien para que usted también vaya por otros. ¿Cierto? Y cuando llegue allá al reino de los cielos, Dios le diga, buen siervo fiel, venga, tome su corona. Ganó muchas almas. ¿Sí? Ganó muchas almas, porque es muy triste que alguien sea salvo y llegue al cielo y el Señor le diga, no, pero usted casi no trabajó, usted casi no predicó, casi no enseñó. Y le puse muchas personas para que usted les predicara y no les predicó. Sería muy triste eso. Para eso les estamos enseñando, para que usted quede bien cimentado en el Evangelio, en las Escrituras y vaya por otros. Eso es lo bonito de esto, ¿listo? Entonces, vimos los 5 pasos de la oración. 5 pasos, ¿sí? Quedan 20 minutos. En estos 20 minutos les voy a enseñar, ¿cierto? Unos requisitos que tiene la oración. Ojo, porque aparte de estos pasos, hay unos requisitos muy bonitos. ¿Listo? Lo primero, para que lo note ahí, la oración debe ser impostergable. ¿Sí? ¿Cómo así, pastor, que debe ser impostergable? Es decir, que no se debe dejar para después. Por ninguna circunstancia, por ningún motivo. ¿Sí? Es decir, la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Desde ahora en adelante, si usted no lo hacía, hágalo. Y si lo hace, pues hágalo constantemente. ¿Sí? Todo el tiempo, todos los días. En su trabajo, en la universidad. Eso es la oración. ¿Listo? Es decir, el primer requisito es que debe ser impostergable. No que me levanté y no tuve tiempo. No, no, no. Usted cuando se levanta lo primero que va a hacer es orar. ¿Cierto? Es orar. Y es impostergable. ¿Cierto? Lo segundo es que es irreemplazable. ¿Cómo así? No se debe reemplazar por el culto, por un concierto, por alguna película, no. La palabra en el libro de los Hechos dice que la iglesia primitiva se dedicaba a 2 cosas. Están en Hechos capítulo 4, versículo 6 o 6, versículo 4, no me acuerdo. Pero sí dice que ellos se dedicaban a la oración y a la predicación de la palabra, pero nótese primero que se dedicaban a la oración. Jesús, antes de escoger los 12, oró. Jesús fue la primera persona que oró por nosotros. Sí, Él pidió por nosotros, Él rogó por nosotros. ¿Sí? O sea, debe ser impostergable, no se puede reemplazar la oración por absolutamente nada. Eso es lo primero que usted debe hacer desde que se levanta. ¿Cierto? Entonces, lo primero es impostergable, lo segundo es irreemplazable. ¿Bien hasta ahí? Se debe de orar con fe, porque lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Es pecado, sí, señora. Entonces, se debe de orar con fe. ¿Cierto? Entonces, yo quiero que Lina me ayude ahí con Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Y quiero que Daniela me ayude con Mateo capítulo 21. ¿Capítulo 21? Mateo capítulo 21, ¿sí? Sí. Perdón, pastor. Mateo ¿Adiela capítulo o 21. Gabriela? Daniela, o el que la quiera leer. Mateo capítulo 21, versículo 22. Entonces, vamos a ver por qué la oración tiene que ir acompañada de esto. Dime. ¿Me puedes esperar un segundito? No hay problema. Lina, entonces lee Santiago capítulo 1, versículo 5 al 7.
Listo, dice lo siguiente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Listo. Bueno, aquí nos dice algo tremendo. ¿Listo? Sí, pastor. Bueno, Listo, y léelo, todo lo porfa. que bueno, y todo lo que pidáis en oración, creyéndolo, recibiréis. Ya, fácil. Todo lo que se pida en oración, creyendo, lo recibiremos. Pero ¿qué es creer? Es fe. Eso es lo que nos está leyendo la hermana ahí y lo que leyó también la hermana Lina María en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El versículo 7 dice, no piense pues, escuche bien, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Usted puede seguir los 5 pasos. Es pedir al Padre en el nombre de Jesús, planteando la solución audiblemente, confesando, llamando, recibiendo. Pero si usted no pide con fe, pues se tira todo porque no recibe. Esto es muy importante, la fe. Mire, la vida cristiana es fe. Todo tiene que ser fe. Y es así de fácil. Entonces, debe ser impostergable, irreemplazable. La oración debe de ser acompañada de fe. Tiene que hacerse con fe. Aquí nos están leyendo y nos dan 2 testigos que dice que si usted no tiene fe, cuando pide, no recibe. No recibe. ¿Listo? Se debe hacer también con humildad. ¿Listo? Cualquier hermano que quiera buscar, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Y el que lo tenga me dice, yo lo tengo, pastor, y lo quiero leer. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. ¿Listo? ¿Quién lo quiere leer? Pastor, ¿la cuarta cómo es? Perdón. Es Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Dice, Esto, oh Dios, Leo, hermano, el pastor. Bueno, la que lo tenga primero, la hermana Diela ya lo tenía, ¿cierto? señor, ¿cómo que no? Yo pregunto cómo es que se llama la cuarta. Que no alcancé a escribir. Ah, que se debe hacer con humildad. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, listo, hermana, léalo por favor, Segunda de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, no los juzgará tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Hasta ahí, hermana. Eso es hacerlo con humildad. Decir, Señor, no puedo solo. Padre, yo necesito que tú me ayudes. No sé qué hacer. Eso es hacerlo con humildad. La oración debe ser acompañada de humildad, ¿sí? Se debe orar sin cesar y sin desmayar. Es decir, siempre, todos los días. ¿Sí? Por eso nosotros vemos en Lucas capítulo 18, quiero que lo anoten ahí, quedan 15 minutos. Lucas capítulo 18. Y ahí encontramos una parábola, que es la parábola de la viuda y del juez injusto. Y dice de la siguiente manera, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, escuche bien, siempre, y no desmayar. ¿Sí ve? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios,
ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, la oración tiene que ser incesante, constantemente, todos los días, sin desmayar, ¿sí? Por eso en 1 de Tesalonicenses creo que está, 5:17 dice, orar sin cesar. Sin cesar. Es decir, todo tiempo, en todo tiempo, todo el día, toda la noche, toda la tarde, cuando usted va a su trabajo, cuando está haciendo oficio, cuando está haciendo deporte, tiene que orar, ¿vale? Amén. Entonces, es impostergable, irreemplazable. Se tiene que hacer con fe, con humildad, siempre, orar siempre, sin desmayar y sin cesar. ¿Sí? Se debe hacer de manera sincera. No porque, no es que yo sé que es pecado, entonces voy a cumplir. No. No porque está haciendo como obligado. Es cuando una persona a usted le dice, le preguntan a Juan David, ¿para dónde va? No, es que tengo que ir a la iglesia. Cuando usted dice tengo, es como si alguien le dijera, ¿usted va o lo castigo? No, me voy para el culto. Es diferente, ¿cierto? ¿Cierto que es diferente? Cuando usted le pone Sí, ese pastor. tengo, cuando usted le pone ese tengo, no, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que ir. No, yo voy a la iglesia, yo me voy a congregar, ¿sí? De una manera sincera. Es lo mismo con la oración. No, es que yo tengo que orar. No, yo voy a orar, porque yo tengo una comunicación con Dios, porque yo quiero pedirle lo que necesito, ¿sí? Entonces debe ir de acompañada con humildad, con sinceridad, es decir, que sea en serio. No por cumplir, es que yo sé que es pecado. Me voy a arrodillar ahí como a ver si pasa algo. No. No, no se puede. No se puede. Usted lo tiene que hacer de manera sincera. Ahí es cuando usted derrama su corazón delante de Dios y le pide lo que necesita. ¿Listo? Entonces, es irreemplazable, impostergable. Tiene que ir acompañada a la oración de fe, de humildad. Se tiene que orar sin cesar, todos los días, en todo tiempo, sin desmayar. Vimos la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Sí? Dice, también le refirió Jesús una parábola, sobre la necesidad de orar y no desmayar. Se tiene que hacer con sinceridad, ¿sí? Con sinceridad, ¿cierto? Para que usted se acerque a Dios, tiene que estar a cuentas. Tiene que perdonar y tiene que pedir perdón. Tiene que ir acompañada de acción de gracias, ¿cierto? Para que usted pueda recibir. Porque la oración tiene estorbo, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. ¿Hasta ahí bien? Amén, pastor. Sí, pastor. Listo, me disculpan un momentito, me están escribiendo por acá. Listo. Entonces, antes de finalizar, 5 minutos oramos. Vamos a darle la palabra a la hermana Zuley, que está ahí. Pastor, Dios le bendiga a todos los hermanos que se encuentran en esta clase. Bienvenidos les damos a esta oportunidad que nos da Dios para poder capacitarnos. Gracias le damos a Dios por cada una de las personas que han dispuesto su tiempo y han dispuesto sus habilidades y su espacio para poder capacitarse. El Movimiento 3000 Obreros nos ha dado esta oportunidad de capacitarnos para poder dar a conocer a Jesús en toda Colombia. El objetivo que nosotros tenemos como organización es precisamente poder capacitar los obreros. Nosotros todos y cada uno está llamado a la gran comisión que Dios estableció por medio de Jesús, que el Señor Jesucristo estableció, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos. Hay una experiencia que les he comentado a todos los cursos, y es que nosotros en particular en la costa, yo vivo en Cartagena, nos enseñaron mucho que los extranjeros tenían que venir, que los misioneros siempre eran los extranjeros. Pero resulta que la Gran Comisión no fue solamente dejada para los extranjeros, la Gran Comisión fue dejada para todo seguidor de Jesús, toda persona que ha oído y ha creído en Jesús como su Salvador. Entonces, asimismo, nosotros debemos capacitarnos para darle a conocer, porque la Gran Comisión también nos ha sido entregada a nosotros y Dios nos va a pedir cuentas de nuestras familias, de nuestros vecinos, de los lugares en los que estamos.
Señor va a pedirnos cuenta. Entonces, gracias le damos a Dios porque sabemos que cada uno de nosotros tiene este ministerio de la reconciliación, este proyecto en Dios que es alcanzar a nuestra familia, nuestras comunidades, nuestros lugares donde estamos, donde Dios nos permite tener, con el Evangelio y con la salvación. Así que gracias le damos a Dios por cada uno de ustedes. Miren, con el objetivo de manejar un orden absoluto en cada una de las clases. Estamos manejando el link de asistencia. Acabo de dejárselos a través del chat interno de Zoom. Les pido por favor que cada uno vaya al chat de Zoom y que por favor llenen la asistencia. Este link de asistencia debe ser llenado en cada clase. Es como decir presente, como yo decir Adiela Alonso y ella me dice presente. Este es el link de asistencia, es decir, presente. Es la confirmación de que estamos en clase, de que sí asistimos a la clase. Entonces les pido que por favor cada uno entre al link. Al tocar el enlace les abre una ventana. En esa ventana pues llenan los datos que se diligencian. Es muy sencillo de llenar, solamente le piden el nombre, le piden el número de teléfono, tienen que marcar qué clase pertenecen, que es esta con el pastor Cristian Santiago, en el horario de 2 a 4. Y les piden la fecha que queda establecida inmediatamente en el calendario que ahí sale. Y le dan enviar esto. ¿Me confirman, por favor, cada persona, si tomaron la asistencia, por favor? ¿Tienen alguna dificultad? Por favor, también les pido que me lo digan para poder solucionarla. Para eso estamos, para aprender todo. Sí, señora. Algo muy importante que les quiero pedir, por favor, con la ayuda del Señor, es que podamos continuar, hacer continuidad en las clases, en este ciclo académico que tenemos. Recordemos que estamos hablando de la palabra de Dios. La Biblia dice que a la palabra no se le debe ni quitar, ni se le debe añadir. Por eso es tan importante manejar la continuidad en cada una de las clases. Por eso les pido que si por algún motivo se les presenta alguna circunstancia en la cual no pueden asistir a clase, se comuniquen con su tutor, con el pastor Cristian, para que él les pueda ayudar a solucionar, a adelantarse de esa clase que faltaron y les pueda enviar, todas las clases están siendo grabadas. Él les puede enviar el video para que ustedes los miren y luego él les hace una retroalimentación para verificar que sí se haya adquirido bien la información y que si quedan falencias, si quedan dudas, puedan resolverlas y solucionarlas. También les invito a que hagan uso del chat que tenemos, que habilitamos para la clase. Hay un chat habilitado para la clase, que es el que han manejado a través de WhatsApp. A través de este chat ustedes pueden resolver inquietudes, dudas, preguntarle a su tutor acerca de pronto de lo que han manejado y también pues se puede compartir con ustedes información. Entonces les invito a que hagan buen uso de este chat. Les pido por favor me vayan confirmando a través del chat interno de Zoom si se pudieron registrar o no, por favor. Y le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes y que en el nombre de Jesús podamos todos perseverar y permanecer. Dios les bendiga y bienvenidos a 3000 Obreros. Por favor, le digan. Gracias, pastora Zuley, Dios le bendiga. Ahí aparece el link. El link está en los comentarios de Zoom. Y ahí le abre y tiene que llenar sus datos para, por favor, que nosotros llevemos una asistencia minuciosa. Sí, recuerden que tenemos 16 clases que son la cartilla de lo primero, ¿cierto? Pero con la clase de la oración y de la Biblia, entonces nos demoramos otras 2 clases más. Aquí nos dicen que no, Gabriela Acevedo no le abre. Entonces, si estás desde el celular, entonces intenta abrirlo desde el computador. A ver si te abre. Y tratar de abrirlo desde el computador o desde otro equipo. A veces es que no están configurados los equipos con la cuenta Google. Nos ha pasado en otras de las clases y por eso no les permite abrir. Los equipos tienen que estar configurados con su cuenta Google, a veces no están configurados. De todas maneras, yo aquí tomé lista de los que estamos hoy aquí. ¿Listo? Por si las moscas, dicen por ahí. Pero yo les tomé lista hoy aquí. Nos quedan 3 minuticos. Para que se cierre la sala. ¿No le entra, hermana? ¿No le abre el link?
No me parece, sino no me parece como ¿Cómo me dices? No se te entiende muy bien el audio. que no, o sea, no sé por qué no me sale, no me sale lo que usted me dice, que es lo que tiene que estar. Hay algo muy importante que había olvidado decirles. Les voy a dejar a través del chat mi número de WhatsApp para si cualquier cosa que tienen, si de pronto ahorita no pudieron acceder al link, me escriben. Para los que a través del chat les acabo de dejar mi número de celular. Cuando terminen la clase, si por algún motivo no pudieron registrar la asistencia, por favor me escriben de manera interna a través del chat de WhatsApp y miramos cómo podemos resolverlo. ¿Listo? Entonces, que el Señor les bendiga grandemente y que estén muy bien. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Cristian. Muchas gracias. Permiso. Que estén bien. Vale. Quedan 2 minuticos, hermanos, entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿vale? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de enseñanza. Pastor, Señora. Pastor Cristian, le quería hacer una pregunta. Bueno, quiero que me haga el favor, me ayude aquí con esto, que me quede claro en cuanto a los, digamos, los requisitos de la oración. Es irreemplazable, impostergable, se debe orar con fe, con humildad y orar sin cesar. Sí, y de manera sincera, hermana. Es decir, que usted se acerque a Dios de manera sincera. Gracias, pastor. Listo, sí, señora, con mucho gusto. Les quería pedir un favor, ya que vamos a orar, de que me acabo de enterar que un familiar está con COVID-19. ¿Será que es posible que nos por él? La UCI. Claro que sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Cómo, hermanita? Alfredo Telles. Alfredo Telles. Bueno, vamos a orar antes de que se cierre la sala rápidamente, ¿listo? Entonces, vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar por Alfredo Telles, que sea sano en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús en esta tarde. Gracias por mis hermanos, Señor, que sacaron su tiempo para conectarse a esta enseñanza. Bendito Dios, que ha sido guiada por tu Santo Espíritu. Señor, gracias por la vida de la hermana Mariela, Carmen, de Lina, de Juan David, de Daniela, de Gabriela, de la hermana Lourdes en Cartagena, de la hermana Diela, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, yo te pido que no les falte ningún bien a mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que les sigas dando un corazón entendido, que les des ojos para ver, oídos para oír, y que sea tu Santo Espíritu guiándolos hacia toda la verdad. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Que todo lo que pidamos a ti, Padre, sea concedido con acción de gracias en tu nombre, Padre bendito. Y en el nombre de Jesús ponemos la vida del hermano Alfredo Telles, Señor, para que seas tú, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, erradicando, Padre, ahora mismo ese COVID-19, toda peste, todo virus, toda enfermedad, ahora mismo. Es sano, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tú derramas de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y lo sanas ahora mismo, lo levantas, lo restauras, lo vivificas, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús. Te devuelves sus pulmones, le restauras, Señor, sus huesos, Dios. Ahora mismo es sanado, Señor, y echas fuera, Señor, y atamos ese virus y lo echamos fuera de la vida de nuestro hermano Alfredo Telles en el nombre poderoso de Jesús. Así lo confesamos, así lo creemos y lo damos por hecho, Señor, y te pido que lleves a nuestros hermanos con bien, Señor, y que les concedas todas las peticiones de su corazón, en el nombre poderoso de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Listo, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Dios le bendiga. Muchas gracias por su tiempo, pastor. Igualmente a todos, Dios me les bendiga. No me vayan a faltar a las clases, porque entonces ahí sí me conocen bravo. Me conocen bravo. No, vamos a estar muy pendientes. Que Dios nos pendientes. ayude a todos en el nombre de Jesús. Ya saben que si tienen algún amiguito, alguna amiguita, algún conocido que no conozca, tráigaselo para acá.
Lo importante Gloria es la al Señor. salvación de las almas. ¿Listo? Amén, Les amo amén. mucho en el amor del Señor. Que Dios les bendiga, que los lleve con bien y nos vemos el domingo por esta misma hora, por este mismo canal. Y les mando un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Chao, Amén. chao. Chao, Amén. pastor, Gracias. bendiciones. Chao. Hermana Lourdes, Adelaida, David, Lina, Daniela, la hermana Carmen y la hermana Gabriela, bendiciones. Amén. Igualmente. Amén. Muchas gracias. Amén. para todos. Lo mismo, Igualmente, hermanito, muchas lo gracias. mismo. Lo Dios mismo, les Dios los guarde y que bendiga. nos ayude. Amén, bendiciones. Bendiciones, hermanita Mariela. Amén, mi hermanita. Un abracito para todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Hola, pastor. Hermanita, Dios le bendiga. Bien, ¿cómo ha estado, pastor? Dios le bendiga. Pastor, Bien. por favor, ¿me puedes anfitriona para poder guardar la grabación? O si tú puedes, ahí por favor le das guardar la grabación. Aquí donde dice Donde detener dice grabar, grabación. dice grabar, detener. Si estás bien, dice como detener o pausar, algo así dice. Le das Detener, donde dice detener. detener y ahí queda, ahí queda guardada. Ahí te dice que si la guardas en la nube, que queda guardada en la nube, ahí te dice. Ahí te da la Si desea explicación. detener la grabación en la nube,